Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por esta razón nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una cita diaria con Dios y con las Sagradas Escrituras. Capítulo tras capítulo en una lectura reflexiva, aplicando sus lecciones a nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 9 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, queremos abrir nuestra mente y corazón para pedirte que nos dirijas y bendigas. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En estos capítulos de Éxodo nos estamos encontrando con un Dios que a través de Moisés y de Aarón, su hermano, apelan al faraón para que deje salir a su pueblo que está esclavo en Egipto. Un faraón que no escucha los llamados, no escucha los pedidos y los ruegos, las indicaciones que provienen de Dios. Y entonces un Dios que comienza a actuar con un llamado cada vez más fuerte, en lo que se conoce como las plagas. En este capítulo 9 hay 3 plagas, la quinta, la sexta y la séptima. La quinta es una plaga que afecta el medio de sustento de los egipcios, el ganado. Leamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo, la mano de Jehová caerá con una plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. ¿Sí? Cuando no escucharon el pedido, entonces Dios actúa con un mensaje de juicio. Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y Jehová fijó el plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. O sea, le previno, le avisó inclusive de un fuerte llamado de atención. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. Versículo 7, el faraón hizo averiguar y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Pero a pesar de eso, ese fuerte llamado y de ese fuerte contraste, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces aparece en la escena un sexto llamado, una sexta plaga. Jehová dijo a Moisés, versículo 8, tomad puñados de ceniza de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y esas cenizas esparcidas se van a convertir en polvo sobre toda la tierra de Egipto y va a producir un salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ellos tomaron la ceniza del horno, se pusieron delante del faraón, Moisés se esparció, apareció el sarpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en los animales. Pero así todo, el faraón siguió endureciendo su corazón y Dios siguió permitiendo que ese corazón se endureciera porque la elección era la elección del faraón. Esta sexta plaga afectaba no la economía como la anterior, ya afectaba directamente a la salud, la vida de la gente, la vida de los animales, y marcaba un aumento en la intensidad de la plaga. Vamos de menor a mayor, de suave a más fuerte. Subyacente está el concepto del Dios creador, que es también el sustentador de la vida y de la salud. Es interesante pensar también que en el ritual egipcio se mencionaba la aspersión de cenizas como un medio para poner fin a las pestilencias. Así que ellos hacían eso cuando una peste, una pestilencia terminaba. Y aquí esta ceniza arrojada al aire marcaba el comienzo de esta plaga.
tercer plaga de este capítulo, que sería la séptima en el total de estas 10 plagas. Luego Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos, tu pueblo, para que entiendas que no hay otro en la tierra. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga y desaparecerás de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir? Hay un anuncio, le está diciendo lo que va a hacer. ¿Todavía te opones? Mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Por eso, si no vas a dejar salir a mi pueblo, envía a recoger tu ganado y a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre, todo animal que se halla en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová recogió a sus criados, a su ganado en casa, pero el que no puso en su corazón la palabra de Dios dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra, sobre los hombres, las bestias, la hierba, el campo. Entonces notan aquí que aún de los egipcios, unos dicen sí, otros dicen no. Todavía hoy es así. Cuando la palabra de Dios es proclamada, es predicada, es presentada, es compartida, unos aceptan y otros rechazan. Unos creen y otros se burlan. Por supuesto que el resultado de creer, de rechazar, de decir sí o decir no, también es un resultado en contrastes. Versículo 23, aparece Moisés extendiendo su vara hacia el cielo. Dios hizo tronar, granizar, el fuego se descargó sobre la tierra, llovió granizo mezclado con fuego tan grande cual nunca hubo en toda la tierra. Versículo 25, aquel granizo hirió en toda la tierra todo lo que estaba en el campo, hombres, bestias, hierba, desgajó los árboles. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés, a Aarón y le dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Parece que estaba asimilando el impacto. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, yo os dejaré ir y no os detendré más. Y Moisés respondió, tal pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Dios, los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepa que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú, ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Cuando Moisés salió de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos, cesaron los truenos, el granizo, la lluvia no cayó más. Y al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar, así que él no tenía un arrepentimiento, lo que él tuvo un remordimiento. La diferencia, el arrepentimiento es dolor por el pecado, el remordimiento es dolor por la consecuencia. Es la misma diferencia entre Pedro y Judas. Uno se arrepintió, el otro le remordió. Ahora, una vez que pasó, que parece que la consecuencia se había disipado, entonces él se obstinó en pecar, se endureció su corazón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Dios le había pedido y tal como él mismo lo había expresado. Esto era un reto sobresaliente no solo al faraón, sino también a las deidades atmosféricas de Egipto, a quienes los egipcios creían como sus propios dioses. Así que esos que ellos adoraban como sus dioses eran los mismos que estaban produciendo ese daño por la intervención del juicio de Dios. En resumen, Dios advierte, Dios invita, Dios anticipa, Dios avisa y Dios muestra este camino, el otro.
nosotros elegimos? ¿Cuál es nuestra elección? Ahora vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos con tu palabra, con tu verdad, con tus juicios, un camino a seguir. Queremos seguir tu camino, el de tu palabra, el de tu voluntad. Queremos seguir el camino de la vida que nos conduce hacia la vida. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Abrázanos fuertemente en este día. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos nuestro encuentro cada día con Reavivados por su Palabra, y en el sector de Creed en sus Profetas nos encontramos como siempre con el pastor Bruno Razo, y estamos aquí para poder entender, iluminar, aclarar algunas cosas que tal vez en nuestro caminar diario con la palabra de Dios pueden quedarse ahí en suspenso o que no las comprendemos bien. Tenemos el auxilio del Espíritu de Profecía con quien cada día tenemos también nuestro propio encuentro a través de los pasajes que han sido elegidos y que nos presenta el pastor Bruno. Pastor, siempre es una alegría saludarlo.
Muchas gracias, Ever. También lo es para mí estar contigo, con Pastor Ever y también con cada uno de nuestros amigos y hermanos hoy para meditar un poquito más con la ayuda del Espíritu de Profecía en el capítulo 9 del Éxodo. Muy bien, nosotros vimos en el capítulo 8 que habían comenzado las plagas, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, también de las moscas, y ahora viene una plaga que ataca al ganado y luego otra plaga un poco más terrible que es las úlceras y finalmente el granizo, ¿no? De alguna manera, esta plaga de las úlceras estaba relacionada con un acontecimiento que había sucedido con el patriarca Abraham unos 400 años antes de este momento en que se encuentra Moisés. ¿Tiene la inspiración algo para aclarar al respecto? Sí, tiene. Y antes de leer los contenidos del Espíritu de Profecía, quería mencionar, por si alguien nos está justo en este momento captando, sintonizando, que estas plagas eran las manifestaciones del juicio de Dios como un llamado de advertencia para que el pueblo de Egipto deje salir libre a su pueblo. Así que era lo que Dios se había dicho primero a través de la palabra, de la caricia, después lo dice de una manera más fuerte a través de una palmada, a través de un juicio para que ellos pudieran reconocer y liberar a un pueblo esclavo. Contestando entonces tu pregunta, ¿qué tiene la inspiración para decirnos? Leo de Patriarcas y Profetas. Se le ordenó entonces a Moisés que tomase cenizas del horno y que las esparciese hacia el cielo delante de Faraón. Este acto fue profundamente significativo. 400 años antes Dios había mostrado a Abraham la futura opresión de su pueblo bajo la figura de un horno humeante y una lámpara encendida. Había declarado que visitaría con sus juicios a sus opresores y que sacaría a los cautivos con grandes riquezas. En Egipto los israelitas habían languidecido durante mucho tiempo en el horno de la aflicción y este acto de Moisés les garantizaba que Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la liberación. De la misma manera como Dios se lo había mostrado a Abraham, o de la misma manera como incluso ellos mismos, el pueblo de Dios, lo había recibido en su tiempo de esclavitud, Dios le estaba dando una señal de su presencia, de su poder, de su soberanía y de que estaba llegando el tiempo en que cumpliría su promesa y su palabra que los liberaría. Es decir, a través de la Biblia nosotros encontramos este principio repetido muchas veces. La palabra de Dios debería alcanzarnos. Sin duda. La Biblia dice que todo fue creado por su palabra. Dios habló, fue hecho, Dios mandó y existió. O sea, la palabra de Dios es suficiente. Y tiene poder. Y tiene poder. Entonces yo, con que Dios me lo diga, ya tendría que estar bien. Claro. Pero como Dios conoce nuestra fragilidad y nuestra humanidad, más de una vez, acompaña su palabra con algún hecho, con alguna evidencia, con alguna señal externa, como para decir, no te alcanza mi palabra, aquí está mi firma también. Qué importante es eso. Quiere decir que Dios está profundamente interesado en que nosotros podamos notar las huellas de Dios en la historia y poder decir, bueno, tenemos un Dios actuante, un Dios interesado en nosotros y a veces, a pesar de eso, Dios tiene que un poquito hacer sonar el timbre de una manera más fuerte, aumentar el volumen de su llamado para ver si de alguna manera el ser humano reacciona. Tiene que hacerlo. Si nos quiere, tiene que hacerlo. De la misma manera que un padre levanta su volumen, en el sentido de decir lo que dice de una manera, lo dice de otra manera, en una segunda instancia o en una tercera instancia, para que el niño pueda entender, y es para su bien. Lo que el padre está diciendo no es para dañar, es para el bien. Lo mismo ocurre con Dios, es para nuestro bien. Si no lo escucho de una manera, Él insiste, insiste, insiste de otra manera. Sin duda. Y ojalá que en alguna de esas insistencias, antes que sea tarde, escuchemos. Exactamente. Qué buena esa ilustración del papá, ¿no? Que cuando ve a su hijo en peligro, tiene que levantar la voz, ¿no? Un cuidado para evitar que el niño se meta en alguna dificultad, ¿no? Muy bien. Después de la plaga de las úlceras, vino la plaga del granizo. Pero esta plaga no vino sin una advertencia excepcional que no habían tenido las otras plagas. ¿Cuál sería la razón?
El mismo patriarca, en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, Elena de White, o sea, el Espíritu del Señor, dice, la lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada, y tormenta como la predicha nunca antes se había visto. La noticia se extendió rápidamente, y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo. En esta forma, en medio de un castigo, se manifestó la misericordia de Dios, se probó a las personas y se mostró cuántos habían sido llevados a temer a Dios mediante la manifestación de su poder. Igual que, por ejemplo, con el tema del diluvio. Nunca antes había llovido. Y Dios dice que el mundo va a ser destruido por la acción del agua. Pero ellos nunca habían visto lluvia. Y hay un periodo de advertencia también, ¿no? Y hay un periodo de advertencia. Aquí también dice, la lluvia o el granizo en Egipto era una cosa inusitada. Entonces, ¿cómo? Pero hay quienes creen. Y el que cree recibe la advertencia como una bendición. Claro. Y toma previsiones. Porque Dios no quiere la condenación, ni el sufrimiento, ni la muerte. Lo que Dios quiere es liberarnos. Pero para liberarnos nos da un mensaje de advertencia. Quien acepta el mensaje termina liberado. Quien no lo acepta termina cosechando lo que él mismo pretendió para su vida. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Hay un llamado excepcional de parte de Dios en esta situación, como lo hay en cada situación. Siempre Dios orienta, siempre Dios muestra este camino, este resultado, este camino, este otro resultado. Y siempre Dios invita, mejor anda por este camino. Ahora, parece que la advertencia se manifestó no solo a los israelitas, al parecer también a los egipcios, y dice que varios de ellos escucharon la advertencia, tomaron sus previsiones, reunieron su ganado y pudieron todavía resguardar un poco a sus animales, porque el hecho de cuidar a los animales también es un acto de compasión, pero dice que otros no lo hicieron y bueno, se probó a las personas, quienes creían en la palabra de advertencia y quienes decían, no, esto no va a suceder. Es que el mensaje de Dios es para todos. Dios no solo se ocupa del que cree, Dios se ocupa también del que no cree. Dios no solamente ama al que cree en Él, ama al que no cree en Él. Dios ama al que lo recibe y ama al que lo rechaza. Y eso es lo misterioso del amor de Dios. Entonces Dios le estaba dando también a los egipcios, en este caso, una oportunidad. Qué interesante. Y realmente, hablando de esa oportunidad, creo que es importante mencionar a nuestros amigos que están con nosotros a través de la Nuevo Tiempo, ese tiempo de oportunidad que hoy es, podríamos decir que está llegando casi a su límite. ¿Qué podría decirnos al respecto? Yo puedo decir que el amor de Dios es ilimitado, que la paciencia de Dios es ilimitada, pero ese ilimitado de Dios también tiene un límite. O sea, Dios llama, golpea, invita, sugiere, susurra, apela, pero llega el día en que va a dejar de hacerlo. Y cuando Dios deje de convidarnos y de invitarnos a una vida diferente, nos quedará solo el resultado de nuestra elección. Por eso, Dios nos ama. Es un amor insistente y perseverante, es insistente y perseverante. Yo puedo tener muchas chances, muchas hacia adelante, no sé. O sea, hacia adelante no sé. ¿Cuántas más? No sé. Claro. Porque yo la única chance que tengo es esta, la del presente. Puede que haya otras, porque Dios es perseverante, pero la chance que yo tengo que aprovechar es la de ahora. Qué bueno. Con esas palabras, amigos, vamos a un mensaje y que también es importante para nosotros. Hola. Hoy descubrí en los escritos de Elena White cuáles son los hombres de poder. Permíteme compartir contigo esta cita. Lo que se necesita no son predicadores elocuentes, sino obreros humildes y fervientes, hombres que tengan una confianza infantil en un poder superior. Los hombres de oración, los que buscan al Señor con corazón contrito y humillado, son los hombres de poder. Esta cita maravillosa
Tú puedes encontrarla en el libro La voz, su educación y su uso, escrito por Elena G. de White. Te invito que este maravilloso libro también sea parte de tu biblioteca personal y adquiérelo ingresando hoy mismo a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día, cerca del lugar donde tú te encuentres. O, si te gustan las cosas tecnológicas, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tiempo de oportunidad, queridos amigos, ese fue el pensamiento con el que nos quedamos. Ahora tenemos una palabra final y la oración. Rescato dos conceptos de la Biblia. Uno dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en el sentido que hace de su voluntad lo supremo y de su opinión lo único. Pero por el otro lado, en contraste, dice, dichoso, bendito, feliz, el hombre que confía en Dios. Que podamos hoy y todos los días elegir lo mejor. Ahora vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias porque a través de estas historias y de estas manifestaciones de juicio en el pasado, nos muestras el amor de ayer, de hoy y de siempre hacia cada uno de tus hijos. Gracias también porque nunca ejecutas un juicio sin la investigación y sin advertirnos cuáles son las consecuencias de nuestra elección. Por eso elegimos caminar de tu mano, elegimos seguir la orientación de tu palabra, elegimos hacer tu voluntad. Por favor, ayúdanos. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes, reavivados por su palabra. Tienen un encuentro diario, justamente con creer en sus profetas. Nos veremos el día de mañana.